Desde el momento en que escuché sobre la antigua mansión conocida como la Casa de los Espejos, supe que mi próxima novela de terror debía tener sus raíces en ese lugar. Ubicada en las afueras de nuestro pequeño pueblo, rodeada por un bosque sombrío y silencioso, la mansión era un recordatorio constante de los secretos olvidados y las leyendas que la rodeaban. La gente del pueblo hablaba de la mansión con una mezcla de temor y fascinación, susurros de historias que habían sido transmitidas de generación en generación. Algunos decían que la casa estaba encantada por los espíritus de aquellos que habían perdido sus almas entre sus muros, mientras que otros afirmaban que había sido el escenario de oscuros rituales llevados a cabo por una familia de antaño. Intrigada por la idea de encontrar inspiración auténtica para mi próxima novela, decidí investigar la mansión por mí misma. Fue en una noche de luna llena cuando me aventuré más allá de los límites del pueblo, hacia el bosque que rodeaba la ominosa estructura. A medida que me adentraba en la oscuridad del bosque, el sonido de mis propios pasos resonaba en el silencio de la noche. Las ramas crujían bajo mis pies y el viento susurraba entre los árboles, como si advirtiéndome que me alejara. Sin embargo, mi curiosidad superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Finalmente, emergí de entre los árboles y me encontré frente a la Casa de los Espejos. La mansión se alzaba ante mí, imponente y majestuosa en su decadencia. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas retorcidas que parecían tener vida propia. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta principal estaba entreabierta, invitándome a entrar como si fuera consciente de mi presencia. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta y entraba en la oscuridad de la mansión. El interior de la casa estaba envuelto en sombras, con muebles cubiertos de sábanas polvorientas y telarañas colgando del techo. El aire estaba cargado con el olor a humedad y abandono, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba por los pasillos oscuros. Finalmente, llegué a una habitación al final de un largo pasillo, donde un espejo antiguo se alzaba en medio de la penumbra. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, iluminando débilmente el cristal empañado. Me acerqué al espejo con cautela, sintiendo una extraña sensación de familiaridad al mirar mi reflejo distorsionado en el cristal. Una voz susurró en mi mente, una voz que parecía venir de algún lugar más allá de la realidad, instándome a mirar más de cerca. Mis manos temblaban mientras limpiaba el polvo del espejo, revelando un reflejo más claro de mi propio rostro. Sin embargo, algo en los ojos del reflejo me hizo retroceder con horror. Allí, en el fondo de mis propios ojos, vi una sombra oscura acechando en las profundidades del cristal, como si estuviera esperando pacientemente su oportunidad para salir. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras retrocedía, el miedo palpable en el aire a mi alrededor. Sabía que había desenterrado algo oscuro y peligroso al adentrarme en la Casa de los Espejos, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, supe que mi búsqueda de inspiración había llevado a algo mucho más aterrador de lo que jamás había imaginado. Y mientras escapaba de la mansión en la oscuridad de la noche, supe que la sombra en el espejo me había marcado, dejando una huella oscura en mi alma que nunca desaparecería. La experiencia en la Casa de los Espejos había dejado una marca indeleble en mi mente, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. A pesar del terror que había experimentado, mi curiosidad seguía siendo más fuerte, impulsándome a regresar a la mansión una vez más en busca de respuestas. Así que, armada con una linterna y mi determinación, me aventuré de nuevo en el bosque en la siguiente noche. La luna brillaba en lo alto, arrojando su débil luz sobre el paisaje oscuro y sombrío mientras me acercaba a la mansión. Al entrar en la casa una vez más, me encontré con una sensación de familiaridad perturbadora. Los pasillos polvorientos y las sombras danzantes parecían saludarme como si me hubieran estado esperando. Decidida a descubrir más sobre la historia de la mansión, empecé a explorar las habitaciones olvidadas una por una. Encontré habitaciones cubiertas de polvo y telarañas, muebles cubiertos con sábanas desgastadas por el tiempo. Pero fue en una habitación oculta detrás de una puerta entreabierta donde encontré algo que me hizo contener el aliento. Un escritorio antiguo cubierto de papeles amarillentos y viejos diarios. Mis manos temblaban mientras levantaba uno de los diarios y comenzaba a hojear sus páginas desgastadas por el tiempo.
Las palabras escritas con tinta descolorida hablaban de una familia que había vivido en la mansión hace muchos años. Una familia marcada por tragedias y secretos oscuros. Mientras leía las entradas, me di cuenta de que la mansión había sido testigo de eventos perturbadores, desde misteriosas desapariciones hasta rumores de rituales oscuros llevados a cabo en las sombras de la noche. Parecía que la Casa de los Espejos tenía una historia mucho más sombría de lo que la gente del pueblo estaba dispuesta a admitir. Mis ojos se posaron en una entrada en particular que hablaba de un espejo antiguo que había estado en la familia durante generaciones, un espejo que había sido utilizado en los rituales secretos que se llevaban a cabo en la mansión. Según el diario, el espejo tenía el poder de atrapar las almas perdidas, condenándolas a una eternidad de oscuridad y sufrimiento. El terror se apoderó de mí mientras leía esas palabras, mi mente llenándose de imágenes de la sombra en el espejo que había visto la noche anterior. Parecía que la presencia oscura que me había perseguido tenía una conexión más profunda con la historia de la mansión de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, supe que había desenterrado algo mucho más siniestro de lo que jamás había esperado encontrar en la Casa de los Espejos. Y mientras cerraba el diario con manos temblorosas, sabía que mi búsqueda de respuestas solo acababa de comenzar. La verdad estaba ahí fuera, esperando ser descubierta en las sombras de la antigua mansión. La mansión parecía vibrar con una energía oscura y palpable mientras continuaba explorando sus rincones olvidados. Los secretos que había descubierto en los diarios antiguos me perseguían, alimentando mi obsesión por descubrir la verdad detrás de la Casa de los Espejos. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedió esa noche. Cuando el sol se puso y la oscuridad se extendió sobre la mansión, me encontré deambulando por los pasillos polvorientos en la penumbra. El aire estaba cargado con una sensación de anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando escuché el susurro. Al principio, fue apenas un murmullo en el borde de mi conciencia, apenas perceptible sobre el susurro del viento que se filtraba por las ventanas. Pero a medida que continuaba avanzando por los pasillos, el susurro se hizo más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero no hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras reverberando en las paredes vacías. Decidida a descubrir la fuente del susurro, me adentré más profundamente en la mansión, mi linterna temblorosa iluminando el camino. El susurro me guiaba, llevándome por pasillos oscuros y escaleras crujientes, hasta que finalmente llegué a una habitación en el corazón de la mansión. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo antiguo que se alzaba en el centro, su superficie empañada y cubierta de polvo. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes mientras me acercaba al espejo con cautela. Mi reflejo distorsionado me miraba desde el cristal empañado, pero algo en los ojos del reflejo me hizo retroceder con horror. Allí, en el fondo de mis propios ojos, vi una sombra oscura acechando en las profundidades del cristal, como si estuviera esperando pacientemente su oportunidad para salir. Un grito de terror se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, mi corazón golpeando en mi pecho con fuerza. Pero entonces, algo extraño sucedió. La sombra en el espejo pareció moverse, retorciéndose y contorsionándose como si estuviera tratando de escapar de su prisión de cristal. Mis manos temblaban mientras agarraba el espejo, sintiendo una extraña atracción hacia la oscuridad que se escondía dentro. Y entonces, en un momento de locura momentánea, levanté el espejo y lo arrojé al suelo con fuerza. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y en el reflejo roto vi algo que me heló la sangre. La sombra se liberó del espejo, emergiendo del cristal roto con una risa oscura y retorcida que llenaba la habitación. El terror me inundó mientras la sombra se acercaba, extendiendo sus brazos hacia mí con una sonrisa malévola en su rostro oscuro. Me encontré atrapada en su mirada hipnótica, incapaz de moverme mientras se acercaba más y más, su presencia envolviéndome en una oscuridad abrumadora. Y mientras la sombra me consumía, supe que había desencadenado algo mucho más poderoso de lo que jamás había imaginado. La Casa de los Espejos guardaba secretos oscuros y peligrosos, y ahora me encontraba atrapada en su siniestro abrazo, luchando por escapar de la sombra que me acechaba en la oscuridad de la noche.
Después de presenciar la liberación de la sombra en el espejo, me encontré atrapada en un estado de terror paralizante. Cada rincón de la mansión parecía estar impregnado de una oscuridad palpable, como si la sombra estuviera en todas partes a la vez, acechando en las sombras y esperando su momento para atacar. Cada noche, los susurros se intensificaban, llenando la mansión con una cacofonía de voces inquietantes que me perseguían incluso en mis sueños. Las pesadillas se volvían más vívidas, más reales, como si la sombra estuviera invadiendo mi mente y desenterrando mis peores temores. Intenté huir de la mansión, pero cada vez que intentaba escapar, parecía que la casa misma se resistía, cambiando de forma y desorientándome en un laberinto de pasillos oscuros y puertas que llevaban a ninguna parte. La sombra me acechaba en cada esquina, su presencia envolviéndome en una oscuridad abrumadora que amenazaba con consumirme por completo. Me di cuenta de que la sombra estaba alimentándose de mi miedo, creciendo más fuerte con cada momento de terror que experimentaba. Me sentía impotente, atrapada en una pesadilla sin fin de la que no podía despertar. Desesperada por encontrar una solución, comencé a investigar más sobre la historia de la mansión y la sombra que la habitaba. Descubrí que la sombra era el espíritu atormentado de una mujer que había muerto en circunstancias misteriosas en la mansión hace muchos años. Se decía que su alma había quedado atrapada en el espejo después de su muerte, condenada a vagar por la eternidad en busca de venganza. La sombra había sido invocada por un antiguo ritual llevado a cabo en la mansión, un ritual oscuro diseñado para traer poder y riqueza a aquellos que lo realizaban. Pero algo había salido mal, y la sombra había sido liberada, sufriendo un destino peor que la muerte misma. Ahora, la sombra buscaba venganza contra cualquier intruso que osara entrar en la mansión, alimentándose de su miedo y su sufrimiento para fortalecerse. Me di cuenta de que la única manera de detener la sombra era enfrentarme a ella directamente, confrontar mis propios miedos y encontrar una manera de liberar su alma atormentada. Sabía que era una tarea peligrosa, que enfrentar a la sombra significaba enfrentar la oscuridad dentro de mí misma, pero no tenía otra opción. Con el corazón lleno de determinación, me armé con coraje y me adentré en las profundidades de la mansión una vez más, preparada para enfrentar el terror que me esperaba en la oscuridad. Y mientras avanzaba hacia mi destino, supe que la sombra en la oscuridad no me detendría, que encontraría la fuerza para enfrentarla y liberar a la mansión de su maligna presencia de una vez por todas. A medida que me adentraba más en la mansión, la presencia de la sombra se intensificaba, envolviéndome en una atmósfera de terror y desesperación. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, cada sombra danzante parecía susurrar mi nombre en un eco siniestro. Sabía que no podía escapar de la sombra. Se había convertido en una parte oscura y amenazante de la mansión, alimentada por mi propio miedo y ansias de encontrar respuestas. Decidí que la única manera de poner fin a esta pesadilla era enfrentarme directamente a la sombra y desentrañar los secretos que la mantenían atrapada en la oscuridad. Me dirigí hacia la habitación donde había roto el espejo, sintiendo un nudo en el estómago mientras me acercaba al lugar donde la sombra había sido liberada. El espejo roto yacía en el suelo, sus fragmentos reflejando destellos de luz que bailaban en las paredes como fuegos fatuos. Con cuidado, recogí un pedazo del espejo roto y lo sostuve frente a mí, mirando mi reflejo distorsionado en el cristal. La sombra parecía estar esperando en las profundidades del espejo, su presencia oscura palpable incluso en la superficie rota. Decidida a enfrentar mi miedo, me concentré en el espejo y dejé que mi mente se sumergiera en sus profundidades. Cerré los ojos y me adentré en la oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para liberar a la sombra de su prisión. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar oscuro y brumoso, rodeada por la oscuridad que parecía palpitar y respirar a mi alrededor. La sombra se alzaba ante mí, su forma oscura retorciéndose y contorsionándose en el espacio entre los fragmentos del espejo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblorosa pero firme. La sombra no respondió con palabras, pero su presencia resonaba en mi mente, enviando oleadas de miedo y desesperación a través de mi ser. Me di cuenta de que la sombra estaba atrapada en el espejo por una razón, y que su libertad dependía de mi capacidad para enfrentar mis propios temores y desentrañar los secretos que la mantenían atada. Con determinación,
comencé a explorar los recuerdos oscuros que habían llevado a la sombra a su destino. Vi imágenes de una mujer joven, atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento, sus ojos llenos de angustia mientras luchaba por liberarse de su prisión. Me di cuenta de que la sombra había sido creada por el dolor y la desesperación de esta mujer, alimentada por los secretos oscuros que habían marcado su vida. Pero también vi destellos de esperanza en su historia, momentos de amor y conexión que habían sido sepultados bajo capas de oscuridad y desesperación. Con cada revelación, sentí que la sombra se volvía más débil, su presencia oscura disipándose en la bruma a mi alrededor. Me di cuenta de que había encontrado la clave para liberarla, una verdad oscura que había estado oculta durante demasiado tiempo. Con un último esfuerzo, me enfrenté a la sombra con determinación, enfrentando mis propios temores y desentrañando los secretos que la habían mantenido atrapada en la oscuridad. Y cuando finalmente rompí los últimos lazos que la mantenían atada, vi cómo la sombra se disipaba en la nada, liberada de su prisión por fin. Con un suspiro de alivio, dejé caer el pedazo de espejo roto y salí de la habitación, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La mansión parecía más tranquila ahora, la oscuridad que la había envuelto disipándose lentamente en la luz del día. Sabía que la sombra en el espejo había sido vencida, pero también sabía que la mansión guardaba más secretos oscuros que aún estaban por descubrir. Y mientras dejaba atrás la casa de los espejos, me prometí a mí misma que seguiría adelante, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Después de enfrentar a la sombra en el espejo y desentrañar los secretos oscuros que la habían mantenido atrapada, pensé que finalmente había encontrado la paz en la casa de los espejos, pero estaba equivocada. A medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzó a arraigarse en mi mente. Pequeños detalles fuera de lugar y sombras fugaces en las esquinas de mi visión me recordaban constantemente la presencia ominosa de la mansión. Una noche, mientras dormía en mi propia casa, fui visitada por una pesadilla tan vívida que sentí como si estuviera reviviendo los eventos oscuros que habían tenido lugar en la casa de los espejos. Vi a la sombra acechando en las sombras, su risa retumbando en mis oídos mientras luchaba por liberarme de su agarre. Cuando me desperté, estaba empapada en sudor y temblando de terror, pero lo que más me asustaba era que, al mirarme en el espejo del baño, vi la sombra reflejada en mi propio rostro, como si hubiera sido marcada por su oscuridad. Sabía que algo estaba mal. La sombra no había sido destruida por completo, y ahora parecía haberse aferrado a mí, buscando venganza por haberla liberado de su prisión. Decidida a poner fin a esta pesadilla de una vez por todas, regresé a la mansión en busca de respuestas. A medida que exploraba los pasillos oscuros y las habitaciones abandonadas, me di cuenta de que la sombra no era la única presencia maligna que habitaba la casa de los espejos. Recuerdos oscuros del pasado comenzaron a resurgir, revelando la verdad detrás de los secretos que habían atormentado a la familia que había vivido en la mansión años atrás. Descubrí que la sombra no era solo el espíritu de una mujer atormentada, sino el producto de una serie de eventos oscuros y traumáticos que habían dejado una marca indeleble en la casa y en aquellos que habían vivido allí. A medida que profundizaba en la historia de la mansión, me encontré cara a cara con la sombra una vez más. Esta vez, sin embargo, no podía escapar de ella. Se había convertido en una parte oscura y retorcida de mí misma, alimentada por mis propios temores y secretos más profundos. Con el corazón lleno de miedo, me enfrenté a la sombra en el espejo una vez más, dispuesta a poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Me miré en el cristal empañado, buscando fuerzas dentro de mí misma para enfrentar la oscuridad que me rodeaba. Y entonces, en un momento de claridad sorprendente, me di cuenta de la verdad. La sombra no era una entidad separada de mí misma, sino una manifestación de mis propios temores y traumas internos, una proyección de la oscuridad que había estado escondida en mi interior durante tanto tiempo. Con esta realización, supe lo que tenía que hacer. Con valentía, enfrenté mis propios demonios internos, enfrentando los secretos oscuros que me habían atormentado durante tanto tiempo, y mientras lo hacía, vi cómo la sombra se disipaba lentamente, su presencia desvaneciéndose en la bruma a mi alrededor. Finalmente encontré la paz que había estado buscando,
liberándome de la sombra que había acechado en las sombras de mi mente durante tanto tiempo. Y mientras dejaba atrás la casa de los espejos una vez más, supe que había encontrado la fuerza dentro de mí misma para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Después de enfrentar mis propios demonios internos y liberarme de la sombra que había estado acechando en las sombras de mi mente, pensé que finalmente había encontrado la paz que tanto ansiaba. Sin embargo, la oscuridad que había invadido la casa de los espejos no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Una noche, mientras dormía en mi propia cama, fui arrastrada una vez más hacia la pesadilla que había plagado mis sueños desde mi visita a la mansión. Vi sombras retorcidas y formas fantasmales que se alzaban en la oscuridad, sus ojos llenos de malicia y deseo de venganza. Cuando me desperté, estaba empapada en sudor y temblando de terror. Sabía que la sombra no había sido completamente destruida, que seguía acechando en algún rincón oscuro, esperando su oportunidad para atacar. Decidida a poner fin a esta pesadilla de una vez por todas, regresé a la casa de los espejos, armada con coraje y determinación. La mansión parecía más sombría y ominosa que nunca, sus pasillos oscuros y susurros siniestros llenándome de una sensación de inquietud. Me adentré en la oscuridad de la mansión, sintiendo como si estuviera siendo observada por ojos invisibles que me seguían a cada paso. La sombra estaba en todas partes a la vez, su presencia envolviéndome en una oscuridad abrumadora que amenazaba con consumirme por completo. Decidida a encontrar una manera de destruir la sombra de una vez por todas, comencé a buscar en las profundidades de la mansión en busca de respuestas. Descubrí secretos oscuros y traumas enterrados en lo más profundo de la casa, revelando la verdad detrás de la oscuridad que había invadido la casa de los espejos durante tanto tiempo. Pero cuanto más profundizaba en la historia de la mansión, más fuerte se volvía la sombra. Sus ataques se volvían más feroces, sus susurros más insistentes, como si estuviera desesperada por mantener su agarre sobre mí. Me encontré luchando por mantener mi cordura mientras la sombra me acosaba en cada esquina, sus ojos llenos de malicia y deseo de venganza. Pero sabía que no podía rendirme, que tenía que encontrar una manera de destruir la sombra antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón lleno de determinación, me enfrenté a la sombra una vez más, dispuesta a luchar por mi supervivencia hasta el último aliento. Nos enfrentamos en una batalla épica en los oscuros pasillos de la mansión, la oscuridad y la luz chocando en un frenesí de poder y desesperación. Finalmente, con un último esfuerzo, encontré la fuerza dentro de mí misma para destruir la sombra de una vez por todas. La luz inundó la mansión, dispersando la oscuridad que había invadido sus pasillos durante tanto tiempo. Cuando salí de la casa de los espejos una vez más, supe que había encontrado la paz que tanto ansiaba. La sombra había sido destruida, y yo había encontrado la fuerza dentro de mí misma para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y mientras dejaba atrás la mansión, supe que la oscuridad nunca volvería a reclamarme, que había encontrado la fuerza y la determinación para seguir adelante y vivir una vida llena de luz y esperanza.